Seguimos en cuestión de prioridades. Las empresas cada vez necesitan más financiación y sobre todo ahora con la inestabilidad económica mundial que atravesamos ya desde hace meses. En Castilla y León contamos con una sociedad de garantía recíproca, Iberaval, que hoy ha presentado sus resultados de 2025 y como primer titular podemos decir que la economía se mueve porque han facilitado 688 millones de euros, un 5% más que el año anterior. César Pombián es su presidente y está hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, si aumentan los socios, entiendo que es porque la situación económica en nuestra comunidad va bien. Entiendo que Iberaval es un termómetro también para pulsarlo. Siempre decimos que somos el mejor termómetro de cómo va la economía en la microempresa y en la empresa, ¿no? Y consideramos que la economía en el año 2025 ha ido razonablemente bien. Es verdad que hay problemas estructurales, problemas que hay que solventar, pero es verdad que en términos generales la economía ha ido bien y de ahí se muestra que los 40.500 socios que han confiado en nosotros en esos 688 millones. ¿Cuál sería el principal problema estructural del que habla? Bueno, yo creo que hay varios, ¿no? Hablamos del absentismo, hablamos de la burocracia, hablamos de problemas que no han querido resolver ningún tipo de gobierno, ningún tipo de asociación y que hay que tomar medidas en él. Hablabas del absentismo. Según el último estudio empresarial elaborado por el Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León, el absentismo laboral es el principal escollo para mejorar la competitividad empresarial. ¿Cómo y, sobre todo, desde dónde se tiene que poner solución a esto? Bueno, yo creo que tiene que ser un conjunto de medidas y un conjunto de actores. No es responsabilidad de una parte ni responsabilidad de la otra parte. Entonces, tanto el gobierno como la patronal, como los sindicatos, como el propio empresario, son los que se tienen que poner de acuerdo para intentar poner coto a este tipo de prácticas y a este absentismo que, si no recuerdo mal, la última cifra que dio el Banco de España se cuesta 15.000 millones a la economía española. ¿Y los sindicatos están remando en este sentido? Yo creo que ninguno está remando porque ninguno está poniendo tareas sobre la mesa. O sea, se están quejando mucho de esta cifra, como estoy haciendo yo ahora mismo. Nos estamos quejando mucho de esta cifra, pero no hay un plan concreto por ninguno de los lados para sacarlo adelante. Un plan de control, entiendo, fundamentalmente. Bueno, un plan de control, un plan de incentivación de que este absentismo se reduzca, un plan de mejora en los sitios donde el absentismo sea repetido y que haya problemas estructurales de los trabajadores que haya que solventar, ese tipo de cosas. La mayoría de sus clientes, por decirlo así, son pymes, autónomos y proyectos, decía usted esta mañana en la presentación de los datos, que levantan la persiana cada día y arriesgan su patrimonio. ¿Es Castilla y León una comunidad emprendedora que da la sensación a veces que no tenemos esa imagen desde fuera? Bueno, no tenemos esa imagen ni desde fuera ni desde dentro, pero es por nuestro propio carácter y por nuestra falta de marketing y cómo nos vendemos. Pero considero que Castilla y León es una tienda de emprendedores, una tierra que ahora podemos sacar pecho de una situación económica en la cual estamos siendo mejor que muchas regiones y una tierra en la cual nos centramos en el trabajo y sacrificio, pero no en vender lo que hemos conseguido hacer. Por eso tenemos esa impresión de la que tú hablas. ¿Y cuál es el perfil tipo de clientes, digamos, que van a Iberaval a pedir financiación? No sé si es gente joven, gente pues, que a lo mejor está en una edad complicada y tiene que renovarse. Tenemos de todo. Mira, para que te das una idea, nuestra operación media son 181.000 euros, con lo cual quitamos a las grandes empresas de esa ecuación, ¿no? Pero tenemos desde el bar de la esquina que quiere abrir un nuevo bar y que pide 60.000 euros para poder pagar el alquiler, la maquinaria y empezar, hasta empresas constructoras para hacer promociones, hasta grandes empresas o líderes como puede ser los restaurantes Ibuya, que también son clientes nuestros. ¿Cómo está afectando la guerra en Oriente Medio a la confianza de las empresas para invertir, para contratar, para pedir préstamos, para pedir financiación? Hoy lo hablábamos en el Consejo de Iberaval. Es pronto, a lo mejor es pronto todavía. Es lo que considero. Yo considero que todavía es pronto, ¿no? O sea, nosotros la actividad todavía no se ha resentido, pero nosotros venimos viendo la actividad de las operaciones presentadas hace 20 días. Entonces ahora las operaciones que hemos aprobado durante estas 3 semanas tendremos que formalizarlas. Y es ahí donde el empresario se puede pensar, oye, ¿formalizo la operación o espero a ver cómo evoluciona esta actividad? Y vamos a ver dónde está eso. Pues hay desconfianza ahora mismo. El dinero es miedoso. Claro. ¿Y qué cree que va a pasar en los próximos días, meses, semanas? Bueno, yo creo que primero va a haber un shock de precios, como el que estamos viendo todos los que vamos a la gasolinera, y va a afectar este shock de precios a toda la cadena de suministro. Eso va a afectar a la inflación y veremos cómo se va solventando este tipo de problemas. Mañana se aprueba ese paquete de medidas por parte del Gobierno. ¿Sí? Yo no sé cómo... Sí, aparentemente sí. ¿Lo duda o qué? No, pregunto. Vale, sí. Bueno, lo ha anunciado el presidente, lo ha anunciado la ministra de Economía. ¿Cómo tienen que ser esas ayudas? ¿Directas, lineales, selectivas? Yo creo que a ver, ¿cómo lo explico bien?
En el momento en el que sacaron los paquetes de ayudas, tanto el Gobierno de España como las comunidades para la guerra de Ucrania, creo que fue una lección y cómo lo hicieron, y creo que deben de aprender de eso. Primero tenemos que ir a los sectores más afectados, a los sectores que han visto primero el golpe y el shock, y luego continuar y ver cuál es la gravedad de las acciones. Es decir, el sector agrario, el transporte fundamentalmente, ¿no? Yo se lo pregunto como empresario. ¿Le preocupa que el Gobierno lleve 3 años sin presupuestos generales del Estado y bueno, hoy veíamos que se sigue dilatando y se sigue anunciando fechas que no acaban de concretarse? Yo como empresario me exigen que todos los años presente cuentas, haga una junta general y explique lo que he hecho y lo que voy a hacer. Con lo cual, lo mínimo que podemos pedir a un gobierno es que también tenga esa sesión de control, que tenga ese presupuesto, que nos diga hacia dónde vamos y cómo va a utilizar el dinero. ¿Y cómo puede afectar a una pequeña empresa, por ejemplo, el bloqueo que hemos visto político que está ocurriendo en Extremadura? Veremos Aragón, a ver qué ocurre en Castilla y León. Eso también les puede dañar, sobre todo a las pymes, que en este caso en Castilla y León alcanzan casi el 90 y pico % del tejido empresarial. Yo creo que la incertidumbre les puede afectar, porque en un momento como el que estamos viviendo, o sea, con una guerra, con unas medidas que hay que aplicar, que por supuesto la mayor parte de ellas, como van a venir vía la reducción de los IVAs o de los impuestos, van a venir de la estatal, pero seguro que la comunidad autónoma también puede hacer bastantes cosas. En ese momento es donde más te va a afectar, porque si no hay gobierno, si no hay decisiones, pues esas medidas no pueden salir adelante o tienen que salir adelante con un consenso que va a ser complicado de conseguir. Entonces, con lo cual considero que siempre que hay estos momentos de incertidumbre hay que pedir un poquito de alturas para llegar a acuerdos, cerrar y gobernar. ¿Qué le pediría usted a los políticos? Así, en general, yo no le estoy hablando de partidos. Sentido común. ¿Y cree que ahora mismo están apoyando a las empresas como se merecen? ¿O están envueltos en otras cosas? ¿De qué gobierno hablas? Bueno, el actual, por ejemplo. ¿El gobierno nacional? Sí. El gobierno nacional creo que ha hecho cosas muy buenas, creo que ha tenido un viento de favor muy positivo, pero sectores del gobierno buscan víctimas donde no las hay. Víctimas en los empresarios, culpando de ciertas acciones que creo que son y que no deben de hacerse. Se refiere a la izquierda de la izquierda. A la izquierda, parte del gobierno en la cual quieren encontrar un enemigo para intentar desviar la atención de ciertas cosas que no entiendo, y no tiene que ser el enemigo ni el empresario ni el trabajador. Aquí estamos todos en una comunidad que se llama España y que tenemos que remar todos para la misma sección, y que tienen que entender que nosotros como empresarios y los trabajadores no generaremos riqueza, pero si las empresas tampoco se genera riqueza. Entonces nos necesitan para generar riqueza y para que este país avance. ¿Le preocupa, señor Pombián, que finalmente hay un acuerdo de gobierno, una coalición de gobierno entre PP y Vox, precisamente después de lo que vimos en la legislatura pasada, donde Vox, desde la Consejería de Empleo, bueno, pues eliminó muchas de las ayudas al diálogo social, a empresarios, a sindicatos? Usted no representa a los empresarios en este momento, pero lo es. No sé si está usted en ese sentido un poco alerta. No estoy alerta. Yo lo que le pido al nuevo gobierno regional, como se configure, es gestión, gestión y gestión. Con lo cual, no me preocupa que quieran atacar ciertos sectores o demás. Lo que les pido es que gestionen por el bien de la comunidad y por el bien del total de la comunidad. Usted, por su trabajo, viaja mucho. Se va a ir a Japón, me ha dicho, dentro de unos días. Viaja a México, viaja por todo el mundo. Es difícil pillar al señor Pombián, ¿eh? Por eso está muy bien que hoy esté aquí con nosotros. Cuéntenos, ¿cuál es la imagen que tenemos en el exterior desde el punto de vista empresarial y económico? Bueno, yo creo que es una imagen muy positiva. Es una imagen de que España tiene grandes empresas, tiene grandes empresarios, tiene grandes trabajadores, grandes directivos, y creo que lo ha demostrado. O sea, Zara, Telefónica, Banco Santander, BBVA. Tenemos muchísimas empresas que son banderas en sus sectores y que están reconocidas, no solo en Latinoamérica, que es nuestro mercado natural, sino en Europa, sino en el exterior, sino en Asia también. Estamos estrechando muchos lazos con Asia actualmente en la economía española, y creo que estamos muy reconocidos. Somos gente fiable, gente trabajadora, y que tenemos esa imagen positiva y de gente que hace que las cosas pasen. Antes de que pregunten también mis compañeros, le quiero formular, ¿le preocupa Donald Trump? No me preocupa Donald Trump personalmente. Bueno, sus acciones, sus aranceles, sus medidas. Me preocupa que ciertas medidas que esté tomando estén generando la inestabilidad que están generando. Entiendo que él tiene que gobernar para los Estados Unidos, pero está afectando a todo el mundo. ¿Se da cuenta que hablamos mucho de inestabilidad? Inestabilidad por el gobierno, por los presupuestos, por Donald Trump, por la guerra, en fin. Vamos a ver qué le preguntan los compañeros, señor. David. Buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle a don César qué opinaba sobre el hecho de que al final las pymes, los autónomos, los emprendedores, los empresarios, la gente que se esfuerza y que, como bien ha dicho
a veces no comunican lo suficientemente esa tarea, no reciben el apoyo suficiente por parte de los poderes del Estado y siempre haya quejas de que un emprendedor solo encuentre trabas en el camino de poder vivir de su trabajo. ¿Por qué hay tantas trabas? Buena pregunta, muy buena pregunta, y si tuviera la solución te contestaría directamente, pero lo que está en nuestra mano es lo que podemos hacer, y lo que siempre digo es que tenemos que contar lo que somos antes de que otros cuenten lo que no somos. Entonces considero que los emprendedores y los empresarios, y me da igual el tamaño de las empresas, normalmente nos concentramos en hacer que las cosas pasen, pero estamos en un mundo tan mediático, y que os voy a contar a vosotros, donde tenemos que hacer que las cosas pasen y contar lo que hacemos. Y ese es el gran fallo que tiene el empresariado de Castilla y León, que no contamos lo que hacemos, no comunicamos. Y creemos que si lo comunicamos vamos a ser objetivo de esas críticas, vengan de donde vengan. Y es el error, porque van a hablar de ti, intentes hablar o no intentes hablar, con lo cual es mejor salir y contar abiertamente, acercarnos a la sociedad, acercarnos a todo el mundo y contar lo que hacemos y sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Pero eso es muy de nuestra comunidad, ¿no cree? El hecho de cómo era ese dicho, bueno, usted y yo somos de Salamanca y allí vamos, es una frase que se dice mucho, el buen paño en el arca se vende, ¿no? Sí. O no se vende, ¿no? No se vende. Eso no se vende. Bueno, pues eso, hay que airear, ¿no? Hay que arear. O sea, si fuéramos italianos estaríamos todo el día en la televisión. Sí, sí, eso está bien. Carmen. Buenas noches, señor Buenas noches, Combián. Carmen. Estaba pensando, parece que ya son 5 años los que lleva al frente de Iberaval, un tiempo suficiente para que, como dice, realmente ese termómetro empresarial o esa radiografía que el estar ahí le permite tener del empresariado, de esos 40.000 socios, en este tiempo que ha estado al frente de la organización, ¿ha visto cambiar el perfil de este empresario? Es decir, ¿va por otros caminos ya la realidad de este autónomo que se lanza a tener su propio negocio? Te voy a contestar por dos partes. Primero, Iberaval en estos 5 años ha multiplicado su actividad por un 50%, hemos llegado a estos 40.500 socios, con lo cual lo que hemos conseguido también es acceder a otro tipo de emprendedor que hace 5 años no sé si estaba ahí, pero ahora sí que lo tenemos. Y lo que estamos promoviendo es que esos emprendedores que están muy formados, que son gente que tiene unas ideas brillantes, aconsejarles y asesorarles para precisamente hacer lo que comentábamos antes con David, ¿no? Que vendiéramos los productos, que digamos, oye, hay una parte importante de tu tiempo que tiene que ser dedicada a contar lo que haces y contarlo en exteriores. Y no solo a nosotros, porque si vamos contigo, lo vamos a contar, pero necesitamos que tú también lo cuentes y que seas nuestro propio altavoz para hacer el boca a boca y que siga creciendo. Con lo cual yo te diría que la calidad del emprendedor es muy buena y que de hace 5 años ha cambiado mucho, pero no sé si anteriormente, porque no nos acercábamos a ellos, no existían. Pues claro, mucha gente se preguntará, ¿este crecimiento de Iberaval se debe a que estos emprendedores, estas pymes, no pueden acceder a los grandes bancos? ¿Ustedes lo facilitan todo mucho más? El hecho de que ya no haya, en fin, hablo de casi del Pleistoceno, las cajas de Castilla y León también ha perjudicado ese acceso a la financiación, a los créditos. Bueno, yo siempre digo que Iberaval somos un complemento a la banca tradicional. O sea, nosotros, ni ellos pueden vivir sin nosotros, ni nosotros podemos vivir sin ellos. Lo que hemos hecho es una labor, el equipo de Iberaval lo que ha hecho es una labor de trabajar, trabajar y trabajar y llegar a muchísimas más empresas y darnos a conocer, porque el problema que también tenía Iberaval hace tiempo es que había poca gente, primero, que entendiera lo que era Iberaval y segundo, que conociera lo que era Iberaval, con lo cual la labor y una de las grandes labores del equipo ha sido dar a conocer Iberaval para llegar a muchísimas más empresas y poderlas hacer crecer y asesorarlas en cómo hacen esos proyectos de crecimiento. De hecho, yo le he presentado al principio como Iberaval de aquí, de Castilla y León, pero están implantados también en La Rioja, están también en Madrid, no sé si en algún sitio más. En Galicia y recientemente nos hemos fusionado por absorción Cantabria. Cantabria. Cayo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Cayo. No sé si lo mío es una pregunta, pero escuché hoy una noticia que me sorprendió, ¿no? Es algo así como si la gran máquina burocrática, el gran vigilante, va a dejar vigilar la gran máquina burocrática de la Unión Europea. La noticia hoy es que iba a permitir o iba a habilitar un sistema por el cual en 5 minutos todos los trámites para montar una empresa se solucionaban y el coste a pagar era muy poco. Entonces yo me quedé sorprendido. La gran máquina burocrática que es Europa se va a suicidar a sí misma y va a facilitar
la creación de empresas en 5 minutos por 40 euros a través de un clip. Supongo que conoce la noticia. Para competir, añadían, para competir con Estados Unidos, para competir en un mundo globalizado. Y yo en ese momento ya estaba pensando, pero ¿realmente esto es cierto? A ver, la intención está ahí, el anuncio está ahí. También la Unión Europea la semana pasada, hace 2 semanas, sacó el acta de reindustrialización y para la defensa de la industria productiva en Europa contra China, o por decirlo de alguna forma, que van a poner una política común. Parece que Europa está empezando a tomar las medidas que veníamos demandando desde muchos sectores anteriormente, que Trump tomó con los aranceles, que muchos países venían demandando porque veían que su industria se desangraba por muchas razones con una competencia que no podían realizarla. Entonces, intentando responder a tu pregunta, creo que en esta crisis que estamos viviendo la están sufriendo más Centroeuropa de lo que la está sufriendo el sur de Europa, y Centroeuropa se está dando cuenta de que o hace cosas o esto le come, y nosotros somos ahora más fuertes de lo que fuimos en la crisis del 2008 y podemos aguantar mejor eso, pero ellos no, porque tienen un Estado sobredimensionado y una competitividad industrial que ya no vale. Así que la idea es acabar con tanta burocracia. Correcto. Pero esos anuncios, por ejemplo, yo recuerdo la Junta de Castilla y León hace ya años que aprobó, no sé si fuera un decreto, una ley, en el que creabas una empresa en 24 horas, la ventanilla única. ¿Eso funciona realmente? Bueno, yo creo que se han dado pasos para que funcione, pero seguramente el problema no es la capa donde la Junta puede hacer eso. Si el problema es que tienes la Junta, tienes el Estado con diferentes ministerios y luego tienes cada una de las entidades locales, que cada una es de su padre y de su madre. Con lo cual, todo eso es muy complicado de coordinar si no lo coordinas desde arriba del todo. Porque de arriba del todo ahora es la Unión Europea. Cuando llega un empresario, pequeño empresario, a Iberaval, a pedir financiación, por lo que están pulsando, ¿cuál es el principal problema que se encuentran? No, entiendo que no son ustedes, que ustedes facilitan en la medida de lo posible, pero ¿cuál es el principal? ¿Qué le lloran? ¿Por qué le lloran? Pues porque me cuesta mucho, pues eso, tanto tramitación, porque tengo costes por todas partes. ¿Cuál es el mayor impedimento o lo que más desmotiva a estos empresarios a seguir emprendiendo? El problema gracias a Dios, no les acaba de desmotivar y siguen adelante con los proyectos, con nuestra ayuda y con la de muchos otros. Pero el problema es que esa burocracia de la que tú hablabas, Cayo, tan grande, es que hay gente que ni lo entiende. O sea, no sabe dónde tiene que ir a pedir un permiso, no sabe lo que le va a venir. Entonces, ese es el problema, que no están claras las reglas del juego, o hay tantas reglas del juego que nadie las entiende, ¿no? Imagínate una persona que acaba de salir de la carrera, que quiere abrir un bar, le piden permisos por todo. Que entiendo que tenga que haber una legislación y unas normas, pero vamos a facilitarlo de alguna forma. Y yo creo que es por donde va la Unión Europea, de decir, oye, para montar una empresa ya tienes que pasar 3 meses, pedir 3 nombres, que te los autoricen, que te los firmen, el CIF provisional, para que luego desde el provisional vayan a la otra, vas a tantear papeles aquí, vas a tantear papeles allá. Es que es un trámite que para una persona que no tenga experiencia administrativa es increíble. Pues César Pombián, gracias por estar aquí en Castellón Televisión en Cuestión de Prioridades, que sigan creciendo los números, que eso será una buena noticia para la economía y para toda la comunidad. Gracias, como siempre. Muchísimas gracias.